Bueno, buenos días. Hoy vamos a presentar un paper que habla sobre abordaje de las lesiones quísticas en el abdomen y la pelvis con correlación radiológico-patológica. Este fue un paper elaborado por los autores descritos en la parte inferior. Ellos organizaron este paper en Washington y fue presentado el 1 de septiembre del 2021. En la parte inferior les dejo el DOI donde podemos ingresar al paper, quienes estén interesados. Bueno, a manera de introducción tenemos que, si bien vamos a hablar acerca del abordaje de las lesiones quísticas del abdomen y la pelvis, vamos a hacer más énfasis en todas las lesiones quísticas que podemos encontrar en el mesenterio y en el peritoneo, que vamos a encontrar dentro y alrededor de este, ¿sí? También hay que tener en cuenta que si bien es un desafío el tema de hacer una diferenciación entre los distintos tipos de lesiones quísticas que podemos encontrar, en esta zona esto se debe básicamente a que hay una superposición en cuanto a la apariencia en las distintas imágenes. Pero si hacemos una evaluación cuidadosa tanto de la apariencia, la ubicación y la relación que tienen las imágenes con las estructuras adyacentes, podemos lograr llegar a un diagnóstico definitivo y también hacer un poco de diagnóstico diferencial. A nivel de las lesiones quísticas que surgen desde o dentro del peritoneo, mesenterio o el tracto gastrointestinal, las podemos agrupar en tres grupos, principalmente quistes verdaderos o neoplasias quísticas o lesiones de apariencia quísticas secundarias a procesos inflamatorios, infecciosos o iatrogénicos. También, como ya les había dicho, si bien es un poco difícil el poder hacer una diferenciación, es importante tener en cuenta la semiología radiológica y en este caso las características de imagen claves van a ser el contenido del quiste, la locularidad que esté presente, si son uni o multiloculares, el grosor de la pared, si son gruesos o delgados, la presencia de tabiques internos, la presencia o no de componentes sólidos, la presencia de calcificaciones o la presencia de realce ante secuencias con contraste. Generalmente los quistes verdaderos van a ser lesiones que van a tener paredes delgadas, sin nódulos, sin tabiques y generalmente son uniloculares, a excepción de linfangiomas que van a ser multiloculares. En cuanto a las lesiones neoplásicas, van a ser unas lesiones quísticas un poco más complejas, van a ser multiloculares, van a presentar muchos septos, pueden presentar calcificaciones y también puede o no presentar componentes sólidos, y de verlos tendríamos que pensar que puede tener un compromiso más invasivo este tipo de lesión. Y algo también importante es que ante las patologías inflamatorias, infecciosas o iatrogénicas, se habla de que las paredes pueden tener calcificaciones que se van a ver engrosadas. En cuanto a los principios básicos de las imágenes de las lesiones quísticas, a nivel de la ecografía vamos a ver lesiones anecogénicas de bordes bien definidos, con refuerzo acústico posterior y con ante la señal Doppler no van a tener señal. Y si el quiste presenta alguna hemorragia o infección, lo que vamos a ver en su interior son la presencia de ecos internos. También tenemos que tener en cuenta que este método tiene una limitación y básicamente es si el quiste es de un tamaño tan grande que se nos excede del plano que estamos viendo, o lo otro, si vemos un quiste muy complejo, lo ideal sería hacerle otro tipo de estudios, en este caso una tomografía o la resonancia. En la tomografía lo que vamos a ver es una imagen redondeada o esferoide de bordes bien definidos, que si es solamente quística la vamos a ver homogénea y con una atenuación entre 0 a 20 unidades Hanfield, pero también tenemos que tener en cuenta que el contenido del líquido puede estar en tres categorías. Si tenemos una atenuación de 20
perdón, de 0 a 20 unidades Hanfin, estamos hablando de una lesión con líquido simple. Si tenemos una atenuación menor a 0 y tenemos un nivel líquido, debemos pensar que estamos ante lesiones que pueden tener lípidos o un líquido quiloso. Y si tenemos lesiones con una atenuación mayor de 20 unidades Hanfield, debemos pensar que estamos ante la presencia de material proteináceo, hemorragia o tejido necrótico. Y generalmente estas lesiones las vamos a ver heterogéneas. En cuanto a la resonancia, ante un quiste simple, siempre en las secuencias T2 los vamos a ver hiperintensos y en las secuencias T1 hipointensos, pero estas intensidades pueden tener una variabilidad según la cantidad de productos proteináceos o hemorrágicos que presente la lesión. En secuencias de difusión, aquellas lesiones que tengan secreciones purulentas o hemorragias, podemos ver restricción de ellas, y algunas secuencias de supresión de grasa o desplazamiento químico nos pueden ayudar a hacer una mejor evaluación de aquellas lesiones que pueden tener un componido lipídico. Bueno, dentro de las lesiones quísticas del mesenterio y el peritoneo tenemos los quistes verdaderos benignos, que básicamente son unas lesiones poco frecuentes con una patogénesis variable y histológicamente también están generados por diferentes capas del organismo. Dentro de ellos tenemos el quiste mesotelial simple peritoneal, que es una patología congénita que se forma en el intestino delgado, mesenterio, mesocolon o epiplom. Es una patología que con frecuencia se presenta en los niños y en los adultos jóvenes, pero también hay casos reportados en adultos mayores. Cursa asintomática y de tener síntomas generalmente son inespecíficos, como es dolor abdominal, distensión, estreñimiento y vómitos, pero en los niños sí se puede manifestar como un abdomen agudo. Ellas son unas lesiones uniloculares que van a tener un contenido seroso y van a tener un tamaño variable de 2 hasta 40 centímetros. En las imágenes, tanto en tomografía, resonancia o eco, lo que vamos a ver es una lesión quística unilocular de bordes bien definidos, paredes delgadas, de contenido simple y sin tabiques internos. Acá tenemos el caso de un paciente de 68 años con un quiste mesotelial simple. Es una tomografía con contraste en un plano de adquisición coronal, donde se está mostrando un quiste unilocular de pared delgada que está en la línea media de la pelvis, está desplazando todo lo que son el intestino delgado y en su interior no presenta septos ni componentes sólidos. Dentro de los quistes mesentéricos está también el mesentérico quilinfático. Estos son quistes que tienen un contenido líquido quiloso, se origina básicamente del mesenterio del intestino delgado, su causa no está clara y afecta principalmente a los adultos y afecta más también a las mujeres en comparación a los hombres. También cursa asintomático, pero un 10% de los pacientes pueden cursar con un abdomen agudo. En las imágenes generalmente son lesiones uniloculares que van a tener un nivel líquido. En cuanto a la ecografía, hablaban que podía tener, o sea, a veces era difícil evaluar este nivel líquido debido a los cambios de posiciones que se le realizaban al paciente mientras se hacía la evaluación, mientras que en resonancia lo que íbamos a encontrar era que este contenido lipídico lo íbamos a ver tanto en secuencias T1 y T2 como un hallazgo hiperintenso en ambas secuencias y que ante secuencias de supresión de grasa la íbamos a ver hipointensa. Acá tenemos entonces un caso, una paciente de 24 años con un dolor abdominal agudo. Esto es una imagen de tomografía con contraste en plano de adquisición axial, donde estamos mostrando una lesión quística de pared delgada, bien circunscrito en la parte abdominal, que está teniendo un nivel líquido, en este caso con el asterisco lo que quiere mostrar es el contenido graso,
que en secuencias de resonancia, esto es un T1 en un plano axial, está mostrando nuevamente cómo este contenido lipídico está hiperintenso debido a su componente quiloso, y en las secuencias T1 fuera de fase está mostrando cómo hay una pérdida de la intensidad de este componente quiloso. Esta paciente entonces se le diagnosticó un quiste quililinfático. Otra de las lesiones son el linfangioma quístico. Básicamente esto es una lesión congénita que se desarrolla a partir de un secuestro embrionario del tejido linfático y puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, principalmente en cuello y axila, y a nivel intraperitoneal lo vamos a encontrar más en el mesenterio del intestino delgado. Es una patología que afecta generalmente a la población pediátrica, pero también hay reporte en adultos y afecta más a los hombres que a las mujeres. Básicamente son asintomáticos y si tiene síntomas va a ser por que hay una obstrucción intestinal o por el efecto de masa que está generando. También tiene una característica particular y es que estos pueden ser localmente infiltrantes y pueden crecer lentamente hacia los planos tisulares. Puede también tener complicaciones, hemorragias, infecciones, perforaciones, entre otras. Y a nivel de las imágenes, lo que vamos a ver es una imagen, un quiste multiloculado con tabiques en su interior, los cuales en secuencias con contraste van a tener realce de la pared y de los tabiques, y también puede tener una atenuación líquida a grasa dependiendo de la cantidad de kilo que contenga la lesión. Entonces, acá tenemos el caso de un paciente de 33 años con un linfangioma quístico. Este paciente se presentó 2 semanas con dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho. La primera imagen es una ecografía. Estamos viendo una imagen anecogénica multiloculada con presencia de tabiques en su interior, que en la tomografía, en secuencias, tomografía con contraste en planos de adquisición coronal y axial, también vemos que es multiloculada con presencia de tabiques que realzan. Y en la imagen de resonancia en secuencias T2, nuevamente vemos la imagen multiloculada con tabiques en su interior, ¿sí? Y bueno, están adyacentes al colon. Pasando a otro tipo de patologías, son las neoplasias quísticas del mesenterio y el peritoneo. Aquí encontramos la neoplasia quística mucinosa del mesenterio. Básicamente es una patología que se puede presentar en diferentes lugares del abdomen, principalmente en lo que es páncreas, apéndice y tracto hepatobiliar, pero también puede surgir en el intestino delgado, mesocolon o mesoapéndice. Es una patología maligna que se clasifica de bajo y de alto grado, ¿sí? Y básicamente la patología va a afectar más que todas las mujeres en una edad promedio de los 34 años. Se habla que las patologías de bajo grado afectan más a las mujeres de 31 años y las de alto grado a las mujeres mayores de 38 años. Y su síntoma cardinal es un dolor abdominal difuso. En las imágenes lo que vamos a encontrar es una masa quística multiloculada con calcificaciones, tanto en su borde como en el tabique. Puede presentar también componentes sólidos también es importante tener en cuenta que en este caso debemos tratar de buscar el origen de la lesión, ya que se puede presentar en diferentes órganos. Aquí tenemos el caso de un paciente de 28 años que se presentó con saciedad precoz y aumento del perímetro abdominal. Se le diagnosticó una neoplasia quística mucinosa pancreática. Es una imagen de tomografía con contraste en un plano de adquisición axial, donde estamos viendo una masa quística multiloculada de paredes delgadas con múltiples tabiques en su interior, como muestra la flecha verde, y además tenía un componente sólido. La paciente le hacen una resonancia sobre una secuencia T2 axial, donde estamos viendo nuevamente la imagen multiloculada con presencia de tabiques, el componente sólido y además se encontró un segundo componente sólido.
Otra de las patologías es el mesotelioma peritoneal multiquístico, que generalmente es una patología benigna, afecta principalmente a las mujeres y se cree que la patogénesis de esta patología es porque hay un irritante crónico que causa una proliferación mesotelial y me va a llevar a la formación de un quiste. La causa se cree que es por que hay una deficiencia en la absorción del líquido peritoneal secundario, antecedentes de cirugías pélvicas o traumas pélvicos, o también patologías como la endometriosis o enfermedades pélvicas inflamatorias. Es una patología asintomática, a no ser que la lesión crezca y empieza a tener síntomas como es un dolor abdominal intermitente, una masa palpable. La paciente también puede empezar con pérdida de peso, entre otras. Generalmente lo vamos a encontrar en el peritoneo pélvico, en el fondo de saco o a lo largo de las superficies peritoneales del útero y del recto. Y esta patología tiene multifocalidad, o sea, la podemos encontrar en diferentes lugares. Y también podemos encontrar algunos quistes como que flotan libremente en el peritoneo. Son lesiones que tienen un tamaño aproximadamente de 13 centímetros y en las imágenes lo que vamos a encontrar básicamente son lesiones quísticas multiloculadas de paredes delgadas que frecuentemente van a estar adheridas a los anexos. Van a tener casi siempre un componente quístico, pero también pueden tener algunos cambios por hemorragias que pueden presentar y pueden o no tener presencia de componentes sólidos o sectos. Y lo que sí es que no van a tener calcificaciones. El método ideal de estudio para este tipo de patologías es la resonancia magnética, ya que nos permite hacer una relación un poco más específica de las estructuras de la pelvis. Entonces acá tenemos el caso de una paciente de 34 años con un mesotelioma peritoneal multiquístico. Son secuencias de resonancia T2 en un plano axial, coronal y sagital. Y este es un T1 axial, donde lo que nos está mostrando es una masa multilobulada, que se encuentra dentro del peritoneo pélvico y que está rodeando hacia la parte del ovario derecho. Generalmente las lesiones contienen líquido, pero con la curva flecha ellos lo que nos quieren mostrar es que este lóculo tiene un componente hemorrágico en su interior, ya que ha cambiado un poco la intensidad. Y con la flecha amarilla lo que nos quiere mostrar es que incidentalmente encontraron un quiste hemorrágico a nivel del ovario derecho, que lo hemos representado con el halo hiperintenso en T1 y en T2 lo vemos hipointenso. La otra patología es el pseudomixoma peritoneal, que si bien no es una patología, es un término clínico radiológico que se refiere a un síndrome de acumulación intraperitoneal progresiva de una citis mucinosa, generalmente producida por alguna neoplasia que produce mucina. Histológicamente se divide en mucina acelular o carcinomas peritoneales mucinosos de bajo grado, donde generalmente quien las origina son las neoplasias mucinosas apendiculares de bajo grado o también llamada adenomucinosis peritoneal diseminada. Y por otro lado tenemos las de alto grado, que son los adenocarcinomas mucinosos, y en este caso tenemos la carcinomatosis mucinosis peritoneal. Se presenta con una incidencia de un caso por cada 1000 personas y afecta principalmente a las mujeres en una edad de los 53 años promedio, y los síntomas van a ser dolor abdominal, aumento de su perímetro abdominal y pérdida de peso. A nivel de las imágenes, lo que vamos a encontrar es un material mucinoso que se va a encontrar en toda la cavidad peritoneal, que de ser abundante también podemos ver un efecto de masa sobre los órganos sólidos y que va a tener un aspecto festoneado, como lo vemos acá.
Y esto también nos logra hacer la diferencia con una citis que presente un paciente simple. En la ecografía lo que vamos a ver es que la mucina se puede ver hiperecogénica y los implantes peritoneales se van a manifestar como unas masas ecogénicas focales. En la tomografía vamos a ver que es hipointenso con presencia de un festoneado sobre las superficies, puede tener tabiques o puede tener componentes sólidos también. Y en la resonancia lo que vamos a ver es que esa mucina se va a ver heterogénea, ¿sí? Y esto también nos permite hacer la diferencia de una citis simple. Acá entonces tenemos un paciente de 57 años con un pseudomixoma peritoneal, una imagen de ecografía en escala de grises sagital. Estamos viendo una masa con expansión del epiplón y con presencia de tabiques ecogénicos en su interior, y además está rodeado de un líquido hipoecogénico gelatinoso y me está desplazando el intestino delgado. En la tomografía, esta es con contraste en un plano de adquisición axial. Lo que estamos viendo es el área hipodensa festoneada que está sobre la superficie del hígado, y también, como tiene abundante cantidad, está desplazando el estómago. Y en la imagen de resonancia en secuencias T2 estamos viendo cómo este pseudomixoma tiene un comportamiento también festoneado que se ve heterogéneo, ¿sí? Y cómo está haciendo también compresión de la parte del estómago. Y bueno, esto sería la diferencia con una citis donde solamente se vería hiperintenso, no la heterogeneidad. Este caso es un paciente de una adenomucinosis peritoneal diseminada, un paciente de 50 años que presentó distensión abdominal, saciedad temprana y pérdida de peso. Son imágenes de resonancia en secuencias T2 axial y coronal, donde se está mostrando básicamente cómo se ve la mucina hiperintensa heterogénea, ¿sí? Con las puntas de flecha. Aparte de eso, se ve que hay la presencia de unos implantes esplénicos subcapsulares. Y en la imagen coronal estamos viendo la gran distensión que presenta el apéndice con apariencia de pera o muslo de pollo. Otras lesiones son las lesiones infecciosas o inflamatorias que se presentan a nivel del mesenterio y el peritoneo. En este caso tenemos los pseudoquistes no pancreáticos. Estas son lesiones que surgen del mesenterio del epiplón, secundarias a un traumatismo, una cirugía o una infección. Son secuelas debido a la licuefacción del hematoma o del acceso, el cual no se logró reabsorber completamente y queda encerrado en una pared fibrosa. Dentro de esta patología están los pseudoquistes y los linfoceles de líquido cefalorraquídeo, y en las imágenes, tanto en ecografía, tomografía o resonancia, vamos a encontrar una lesión quística de pared gruesa que puede contener un nivel líquido-líquido, y este contenido también puede ser líquido quiloso. La pared va a tomar realce en secuencias con contraste y lo vamos a ver asociado con cambios inflamatorios circundantes. En cuanto al pseudoquiste de líquido cefalorraquídeo, es una complicación que hay, que se presenta poco debido a una derivación ventriculoperitoneal, y básicamente es el reflejo de la acumulación de líquido después de una reacción inflamatoria que se lleva a cabo sobre la punta del catéter. Esta es una complicación que se puede presentar 2 semanas hasta 21 años después de la colocación de la derivación ventriculoperitoneal, y la podemos encontrar en cualquier parte del abdomen o de la pared abdominal. Los síntomas van a estar relacionados según el tamaño y la ubicación del quiste, y también se puede asociar con síntomas a nivel del sistema nervioso central, como el letargo, cefalea o alteraciones visuales. En cuanto al linfocele, es una colección que vamos a encontrar loculada, y generalmente vamos a tener de antecedente alguna cirugía de una linfadenectomía pélvica o un trasplante renal.
Aquí estamos viendo el caso de un paciente de 40 años con un pseudoquiste no pancreático que comenzó con dolor abdominal severo en el abdomen superior derecho. En la imagen de ecografía, en escala de grises sagital, estamos viendo una imagen unilocular con nivel líquido, la cual en la tomografía con contraste en un plano de adquisición axial estamos viendo también una imagen locular de paredes gruesas que toma realcen con nivel líquido. Este es un caso de un paciente de 49 años con antecedente de una derivación ventriculoperitoneal de larga data, quien se le diagnosticó un pseudoquiste de líquido cefalorraquídeo. Son imágenes de tomografía con contraste en un plano axial y sagital, y lo que nos está mostrando es una imagen unilocular subcapsular de paredes, en este caso es delgada, que estaba bien circunscrito y que estaba afectando toda la parte del lóbulo derecho hepático. Y lo que nos está mostrando con la punta de flecha es la parte distal del catéter de la derivación ventriculoperitoneal. Otra de las lesiones infecciosas son la hidartidosis peritoneal. Tenemos que esta enfermedad es causada por el Echinococcus y es transmitida en los seres humanos por vía fecal oral. Básicamente es una patología que nos va a afectar el hígado, pero también puede afectar otros órganos como es pulmón, vaso, entre otros. Y a nivel intraabdominal se puede presentar hidartidosis peritoneal hasta en un 10 a 16%. Generalmente se debe a una complicación por ruptura de algún quiste hidatídico a nivel hepático o del vaso. Los quistes intraperitoneales los podemos encontrar en cualquier parte del peritoneo y esta patología también cursa casi siempre asintomático. Y si presenta síntomas es porque hay una ruptura de alguno de estos quistes. A nivel de las imágenes, lo que vamos a ver es una lesión unilocular, solitaria, o puede ser múltiples lesiones que van a estar bien definidas. En su interior pueden o no tener quistes hijos. Y la ecografía es el mejor método para hacer la evaluación de estas lesiones. Entonces acá tenemos un paciente de 49 años, asintomática, a quien se le diagnosticó una hidartidosis peritoneal. En las imágenes de tomografía en un plano de adquisición axial, este es a nivel abdominal y este es a nivel pélvico. Lo que estamos viendo en la parte abdominal es un quiste unilocular, el cual, como les dije al inicio, en las patologías infecciosas pueden tener una calcificación gruesa de toda la pared, ¿sí? En este caso se presenta en este quiste que está en la parte posterior e inferior del hígado, y al mismo tiempo en la pelvis estamos viendo múltiples quistes, los cuales en su interior presentan unos quistes de más baja atenuación, que serían los quistes hijos. En las imágenes de resonancia en secuencias T2 estamos viendo nuevamente el quiste con sus membranas flotantes, y algo que es muy característico es que la pared del quiste está o presenta mucho colágeno, y esto en las secuencias T2 lo vamos a ver hipointenso, como lo muestra la curva de flecha. Y esta es una resonancia con contraste T1 en un plano axial, donde nos está mostrando el realce que toma las paredes de los quistes. En esta paciente fue llevada a cirugía y habían innumerables quistes hidatídicos, tanto en el peritoneo, abdomen y pelvis. Y bueno, en esta paciente se determinó que se debía a que había un quiste hidatídico roto. Otra de las causas son los cuerpos extraños, para nosotros conocidos como testilomas o gosipiboma, que son términos no médicos que se usan para describir una masa que se encuentra
la cual queda involuntariamente en una cavidad corporal después de una cirugía. Generalmente se presenta un caso por cada 1000 o 1500 procedimientos quirúrgicos abdominales, y estos cuerpos extraños pueden tener una respuesta de manera temprana, dándome origen a una infección o una fístula, o pueden tener respuestas tardías con la presencia o formación de adherencias, encapsulación o granulomas. Para estudiar este tipo de patología, generalmente la tomografía es el mejor método, y a nivel de las imágenes lo que vamos a encontrar es en la ecografía es una masa sólida o quística que está bien delimitada, que tiene ecos en su interior y que presenta un fuerte sombreado acústico posterior causado por el material retenido en sí. Y en la tomografía lo que vamos a ver es una masa heterogénea iso o hipodensa que tiene una pared externa que puede ser hiperdensa con un patrón espongiforme en su interior por la presencia de burbujas de aire. También hay casos donde se puede ver una corteza calcificada gruesa, como lo que les había dicho, y en otros casos podemos ver una pequeña zona hiperdensa que haría relación al radiomarcador que presenta la gasa. De verse sería algo patoneumónico. Acá tenemos el caso de un paciente de 20 años que se sentía una masa abdominal con antecedente de una herida por bala en el abdomen 7 años atrás. Le hacen una tomografía y en esta tomografía con contraste en un plano de adquisición axial se ve una gran masa quística compleja de paredes gruesas en la parte anterior, y esta paciente se ve que tuviera ecos, pero con el contraste no tiene ningún realce. Entonces ellos pensaron que se trataba de un testiloma. Otras lesiones son las lesiones quísticas del tracto gastrointestinal. En este tipo de patología encontramos los quistes de duplicación entérico o los quistes entéricos. Son patologías congénitas, las cuales pueden presentarse en cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde la lengua hasta el ano. Y la diferencia que va a haber entre estos dos tipos de lesiones es básicamente su formación, ya que los quistes entéricos, sus capas musculares no van a estar muy organizadas, y también cuando se hace en la ecografía con presión, se va a separar. En relación al quiste de duplicación entérica, donde sí se puede apreciar bien la diferenciación de las capas musculares, y al hacer compresión no va a tener ninguna separación de la parte intestinal. También tenemos que los quistes de duplicación entéricas pueden ser esféricos hasta en un 80% y pueden ser tubulares en un 20%. Son un hallazgo incidental y generalmente son asintomáticos, y si presentan síntomas es porque dentro de este quiste hay una hemorragia secundaria a una ulceración o porque hay alguna transformación maligna. También el método de mejor abordaje para este tipo de lesión son la ecografía, ya que, como les había explicado, podemos hacer la diferenciación de las capas musculares. En cuanto a la tomografía, básicamente lo que nos va a servir es para hacer el plan quirúrgico y para ver complicaciones. También hay que tener en cuenta que los quistes de duplicación entérica nos pueden servir como un punto de guía para posibles invaginaciones. Acá tenemos el caso de un quiste de duplicación entérica. En esta ecografía en escala de grises transabdominal estamos viendo básicamente el componente de las capas musculares, donde la mucosa la vamos a ver hiperecogénica, seguida de un halo hipoecogénico que sería relacionada a la mucosa muscular, sería seguido de una capa hiperecogénica que estaríamos hablando de lo que es bueno, esta sería la mucosa, la submucosa, la muscular es propia,
Sería acá. Y por último tendríamos la serosa, que sería esta de acá. Y en imagen de tomografía, básicamente lo que estamos viendo es una imagen unilocular, que como les había dicho, simplemente nos sirve para hacer la planificación quirúrgica. Otra de las lesiones quísticas que podemos encontrar es la neoplasia mucinosa del apéndice. Esta básicamente son tumores epiteliales productores de mucina. Histológicamente se clasifican en 4 tipos que están aquí descritos. Afecta principalmente a las mujeres en edad mediana. Pueden ser un hallazgo incidental o pueden comportarse como un abdomen agudo, ¿sí? Porque genera una gran dilatación y bueno, puede tener la complicación de ruptura. A nivel de las imágenes, lo que vamos a ver es un apéndice dilatado que va a tener una forma de pera o de muslo de pollo y puede tener calcificaciones murales que se presenta con mucha frecuencia. Algo que debemos tener en cuenta es que ante la presencia de un mucosele apendicular, esto nos debe llevar a pensar o a la búsqueda de mucina extraluminal, pensando en un pseudomixoma peritoneal. Acá entonces estamos viendo un paciente de 64 años con dolor en el cuadrante inferior derecho, el cual en esta tomografía con contraste en un plano de adquisición coronal está mostrando una marcada distensión del apéndice con un contenido heterogéneo y además estamos viendo la calcificación que presenta de sus bordes. Y en la secuencia de resonancia T2 estamos viendo también la mucina que presenta, que es heterogénea a nivel de la superficie hepática y del vaso. También la presencia de quistes a nivel esplénico. Y además estamos viendo la marcada distensión que presenta el apéndice con la apariencia de pera o de muslo de pollo. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, la verdad es que si bien hablamos de todas las lesiones o de la mayoría de las lesiones que se pueden presentar en el mesenterio, peritoneo y en el tracto gastrointestinal, hay otros órganos que también pueden presentar lesiones quísticas como es la parte hepática, con lo que son los quistes simples o los amartomas, y en el páncreas los pseudoquistes pancreáticos o las neoplasias quísticas mucinosas, entre otros. Como lo vamos a ver acá en este ejemplo, es una paciente de 42 años quien se presentó con una lesión que veían acá en esta tomografía con contraste en un plano coronal que mostraba un gran tumor sólido y quístico del cual no se podía diferenciar bien cuál era su origen. La paciente fue llevada a cirugía y terminaron evidenciando que la lesión dependía del páncreas, como lo vemos en esta patología, y en el informe histopatológico se terminó concluyendo que era una neoplasia pancreática sólida pseudopapilar. También podemos encontrar lesiones que nos afectan la parte del uraco. En este caso es un paciente de 44 años que presentaba secreción sanguinolenta a través del ombligo. Y estamos viendo en esta tomografía en un plano de adquisición sagital una estructura tubular que inicia desde la parte umbilical y va hasta casi la cúpula de la vejiga, que en este caso estaría representada con el asterisco. Está posterior a la pared abdominal y bueno, en este caso se determinó que era un seno uracal. Y acá en este paciente de 57 años se le determinó que presentaba en esta secuencia T2 de resonancia en un plano sagital, mostraba una gran masa quística heterogénea también en la profundidad de la pared abdominal que me estaba ejerciendo efecto de masa sobre la cúpula vesical, y en este paciente se determinó que era un adenocarcinoma del uraco que surgía de un divertículo del uraco. Otras lesiones que podemos encontrar son lesiones a nivel anexial. En este caso, una paciente de 67 años
que presentaba dolor en el cuadrante inferior derecho. Es una imagen unilocular con una pared delgada, hiperintensa, homogénea, que se encontró que dependía del ovario derecho, y en el análisis histopatológico se terminó concluyendo que era un cistoadenoma seroso. En esta otra imagen, una paciente de 32 años también con dolor abdominal. Estamos viendo una imagen multiloculada, quística, en la parte media de la pelvis, que contenía calcificaciones y también contenía grasa, como lo muestra acá la flecha. Esta imagen también tenía ascitis, como lo muestra acá el asterisco, y esta imagen dependía del ovario izquierdo. Fue llevada a cirugía y histopatológicamente determinó que era un teratoma quístico maduro. Esto básicamente es un diagrama como para llevar a organizarnos un poquito acerca de las patologías, y este básicamente habla de todas lesiones quísticas uniloculares, a fijarse si cómo tiene la pared, si es delgada o es gruesa, si presenta o no presenta septos, y si presenta o no presenta nódulos, y dependiendo de eso vamos a clasificar, lo mismo que en el siguiente cuadro, donde hablamos básicamente de las lesiones multiloculares. Y a manera de conclusión tenemos que las lesiones de apariencia quística en el abdomen y la pelvis pueden tener un diagnóstico diferencial amplio, donde pueden incluir lesiones neoplásicas, inflamatorias, congénitas o iatrogénicas, y que es posible que la distensión no siempre sea clara en las imágenes, pero si hacemos una evaluación cuidadosa de la apariencia de la imagen, la ubicación y la relación con las estructuras adyacentes, con un buen contexto clínico, esto nos puede ayudar a hacer un diagnóstico y, bueno, nos puede ayudar a guiar el manejo del paciente. Gracias.